Claves para que perros y gatos se lleven bien. Hola, bienvenidos de nuevo. El día de hoy platicaremos sobre una duda muy frecuente entre personas que tienen o desean tener en casa perros y gatos. Y la pregunta es, ¿cómo hago para que mi o mis perros se lleven bien con mi gato o gatos? De hecho, hay un refrán referente a eso que dice, se llevan como perros y gatos, por la fama que hay sobre la mala relación entre estas dos especies. Pero, en realidad, la enemistad que se les atribuye a estas mascotas no siempre ocurre. Introducir a un nuevo miembro de la familia no resulta sencillo cuando se trata de perros y gatos. Desde rivalidades históricas entre ambas especies hasta confrontaciones en caricaturas, el que estas mascotas se lleven bien entre sí pareciera imposible. Pero hay algunas acciones que puedes realizar para que este momento sea algo menos complicado. Antes de continuar, no te olvides de darle like al video y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. La clave, sin duda, es juntarlos desde pequeños, o que por lo menos uno se encuentre en su etapa juvenil. Así reaccionarán de mejor manera ante el otro y crecerán acostumbrándose. Sin embargo, hay otras formas de hacer que se lleven bien o por lo menos se toleren cuando se les presenta en otras etapas de su vida. Ahora aquí te dejamos nuestras recomendaciones. Introdúcelos indirectamente. Usa un trapo impregnado con el olor del perro y el gato en cuestión. Intercámbialos y deja que se vayan acostumbrando a ese nuevo aroma. Puede que en un principio lo rechacen, es completamente normal, pero servirá como un primer acercamiento. Tanto si traes una nueva mascota a casa como si quieres que las que ya tienes se lleven bien, al principio deberás mantenerlas alejadas una de otra, pero permitiendo que noten su olor, por ejemplo, en dos habitaciones distintas. Poco a poco vas alternándolos de habitación. Así se irán acostumbrando a la presencia y el olor del otro sin tener un contacto directo. Anticípate a lo que pueda salir mal. Para seguridad de los dos animales es mejor que los prepares y al entorno para su encuentro. En el caso de los gatos, puedes cortar sus uñas para que no tenga oportunidad de herir al can en caso de que lo ataque. Además, para los felinos, puedes procurar que el entorno cuente con lugares altos y espacios para esconderse. Para los perros te sería útil jugar o sacarlo a pasear previamente con la intención de cansarlo y tranquilizarlo para cuando conozca al gatito. No tengas preferencia. A pesar de que quieras consolar o reconfortar a alguno, es importante que no muestres preferencia por ninguno en específico, pues el otro puede sentirse desplazado. Claro que esto aplica en la etapa de introducción, ya después puedes ser tan cariñoso como quieras con ambos. Recompensa el buen comportamiento. Refuerza actitudes positivas, da premios a quien lo merezca y trata de no regañar a quien se porte mal. Al recompensarlos, comienza por el que ya estaba en casa. Ejemplos de actitudes que podrías recompensar son no gruñir ante el nuevo integrante, acercarse con calma hacia él y reaccionar bien cuando el otro se acerca. Dedícale tiempo. Dales tiempo a ambos para que se adapten. Es un proceso de cambios que les puede resultar difícil, así que el plazo y la paciencia son los ejes para lograr resultados a largo plazo. Otros aspectos a considerar. Es preferible que cada mascota tenga sus propios espacios y objetos. Considera, por ejemplo, tener una cama para perro y otra para gato, espacios separados para hacer del baño, sus propios platos de alimento colocados en distintas partes y juguetes especiales para cada uno. La comida. Lo relacionado con la alimentación es, por supuesto, un aspecto fundamental. Por una parte, se recomienda servir la comida primero a la mascota que lleva más tiempo en la casa, para evitar que se sienta desplazada. Para el animal recién llegado, casi todas las reglas son nuevas, de modo que se adaptará con mayor facilidad. Por otra parte, también puede ser conveniente que la comida del gato esté en algún lugar elevado, para evitar que el perro se la coma. Cosas que no debes hacer cuando presentas a un perro y un gato. A continuación, te exponemos 3 errores comunes que no debes cometer cuando presentas a gatos y perros. Forzar la proximidad física. Agarrar a tu gato y sostenerlo en la cara de tu perro a modo de introducción tentará a tu gato a arañar al perro.
Deja siempre que el gatito decida cuándo se quiere acercar al perro. No preparar a tu mascota para el cambio. Es conveniente hacer cambios como mover el arenero del gato, poner una puerta para bebés o cerrar ciertas puertas antes de que lleves a la nueva mascota a tu hogar. De esta manera, el animal que ya vive en casa tiene la oportunidad de acostumbrarse a los cambios antes de que aparezca un nuevo compañero de juegos. No pensar en la reacción de tu mascota. Trata de pensar en los cambios que estás haciendo en tu casa desde la perspectiva de tu mascota. Por ejemplo, ten en cuenta que si mueves el arenero de sitio y el gato tiene que pasar al lado de la cama del perro para llegar a él, el perro puede molestarle en su camino y va a suponer un episodio estresante para el gato. Manténlos alejados cuando no estés. Aunque parezca que ya se llevan bien, hasta que no estés del todo seguro, es mejor que cuando no haya nadie en casa estén separados, ya que así evitarás que haya cualquier conflicto. Siguiendo estos consejos, poco a poco conseguirás que ambas mascotas se sientan cómodas la una con la otra y que incluso lleguen a llevarse bien. Verás que tomando en cuenta estos consejos, lograrás que convivan en un mismo espacio sin estar a la defensiva todo el tiempo e inclusive puedan llegar a ser amigos. Quédate alerta, si identificas casos extremos en los que no se toleran, lo mejor será acudir con un etólogo, un especialista en el comportamiento animal. Y esto sería todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También nos puedes dejar tus comentarios debajo del video. Por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video.